Buenas gente, comenzamos. En el mes de noviembre de 2022, el Grupo de Consenso Internacional sobre NORSE y FIRES ha publicado en la revista Epilepsia unas recomendaciones en cuanto a su manejo, resaltando aún la escasa evidencia existente para abordar el tema. En estas recomendaciones se estipula que no existe suficiente evidencia para considerar, al menos hasta la fecha, el NORSE y el FIRES como entidades separadas en su manejo. Se considera como posible una respuesta inmune grave en el sistema nervioso central con producción de citoquinas intratecales en relación con diversos desencadenantes. En aproximadamente el 50% de los casos de NORSE se identifica una patología subyacente, fundamentalmente encefalitis autoinmunes. En cuanto a su abordaje diagnóstico, se insiste en la necesidad de un estudio completo que permita el diagnóstico diferencial en menos de 48 horas. En relación con el tratamiento, se subraya la necesidad de instauración de inmunoterapia de primera línea con corticoides, más menos inmunoglobulinas intravenosas, en las primeras 72 horas tras el diagnóstico. Además, se recomienda una terapia de segunda línea en los primeros 7 días con dieta cetogénica e inmunoterapia, rituximab, ante la evidencia o sospecha de un anticuerpo patogénico, o anakinra o tocilizumab ante los casos de origen no aclarado. También en la revista Epilepsia se ha publicado un resumen de la 16ª conferencia EILAT sobre nuevos fármacos anticrisis y dispositivos, a la que asistieron 157 delegados de diferentes ámbitos y regiones. En este documento se resumen aspectos farmacológicos y clínicos acerca de nuevos compuestos actualmente ya en desarrollo avanzado y que pueden tener interés para la práctica clínica de los próximos años. Se incluyen la bumetanida y sus derivados, el darigabat, la ganaxolona, que ya está aprobada para las crisis relacionadas con el síndrome por deficiencia de CDKL5 en pacientes de 2 años o mayores, la lorcaserina, el soticlestat, que es el TAC 935 y del cual hablamos en el episodio 1 de este podcast, el STK001, oligonucleótido antisentido concebido para el síndrome de Dravet, y el SEN 1101, un modulador de los canales de potasio. Continuamos. En la revista Epilepsy and Behavior, un grupo iraní ha publicado un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el papel de la piridoxina en el tratamiento de los efectos adversos psiquiátricos del levetiracetam, algo que ya se había sugerido en estudios previos. Se incluyeron 53 pacientes adultos en tratamiento con levetiracetam y este tipo de efectos adversos, randomizándose a piridoxina 40 mg al día o a placebo. Se excluyeron, entre otros, pacientes con enfermedades psiquiátricas previas. Las evaluaciones, que incluyeron diversos cuestionarios y escalas, se realizaron antes de iniciar el tratamiento y 3 semanas después. Como resultados, se describe que no existieron diferencias estadísticamente significativas en los efectos adversos psiquiátricos entre ambos grupos. En cuarto lugar, en la revista Clinical Neurophysiology se ha publicado un estudio retrospectivo que trata de sistematizar las diferencias eléctricas entre los ripples fisiológicos, definidos principalmente como aquellos asociados a las ondas de vértex en sueño, y los ripples patológicos, asociados por el contrario a descargas de actividad epileptiforme intercrítica, ambos registrados en electroencefalograma de superficie. Para ello, de forma retrospectiva, se revisaron los electroencefalogramas de 40 niños con y sin epilepsia, estableciendo varias diferencias estadísticamente significativas. Los ripples asociados a ondas de vértex y definidos como fisiológicos se iniciaban más tarde, 108 milisegundos después de la onda de vértex, que si se asociaban a una descarga de actividad intercrítica, 4,3 milisegundos después del inicio de la descarga. Además, los ripples fisiológicos tenían una duración mayor, aproximadamente 75 milisegundos, comparados con los patológicos, 53 milisegundos, frecuencias menores, aproximadamente 98 Hz versus 130 Hz, y menor amplitud, aproximadamente 0,9 microvoltios versus 1,8 microvoltios. Para finalizar, en la revista Neurology se ha publicado un estudio retrospectivo que trata de analizar los factores de riesgo de farmacoresistencia en niños con epilepsias relacionadas con displasias corticales focales.
Se incluyeron pacientes de hasta 22 años con displasias diagnosticadas en resonancia magnética y al menos 1 año y medio de seguimiento tras la resonancia. Se excluyeron pacientes con algunas otras malformaciones del desarrollo. Se identificaron 143 pacientes con displasia cortical focal diagnosticada en resonancia magnética, de los cuales el 87% presentaba epilepsia, existiendo por otro lado diagnósticos incidentales. De entre los pacientes con epilepsia, el 74% eran pacientes farmacoresistentes, de los cuales el 89% se sometió a cirugía de epilepsia. El 72% de los pacientes sometidos a cirugía quedó libre de crisis. Finalmente, se analizó que la adición de un segundo fármaco en pacientes con un único medicamento anticrisis conseguía el control en un 7% adicional de los casos y que la adición de un tercero o más fármacos conseguía el control únicamente en un 5,6% adicional. Por tanto, el fallo de un único fármaco anticrisis se asoció de forma significativa a farmacoresistencia, con un odds ratio de 346, sin identificarse otros claros predictores. No se hace referencia al tipo de fármaco anticrisis instaurado en primer lugar. Estos resultados animan a redefinir la farmacoresistencia y a la derivación precoz para la cirugía de epilepsia en este tipo de pacientes. Con esto finalizamos hoy. Recuerda, si quieres seguir actualizado, solo tienes que suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.